¿verdad? Vimos cómo se conecta el 555 para que trabaje como oscilador estable. Comentábamos que se van a conectar dos resistencias externas, RA, RB y un capacitor, de los cuales, ¿verdad? Estos tres elementos va a depender la frecuencia, el tiempo que permanece el pulso en alto y el tiempo que permanece el pulso en bajo. Este capacitor que está conectado en la terminal número 5 solamente es para estabilizar el circuito, generalmente es de 0.1 microfaradios. Bueno, entonces veíamos ayer que si nosotros le aplicamos un voltaje de 0 volts en la terminal 4 del 555, esto hace que se resete, es decir, que si está por decir la salida en alto, inmediatamente vuelva a contar, o si está en bajo, inmediatamente vuelva a reiniciar, ¿sí? Independientemente de cómo se encuentre, el 555 se vuelve a reiniciar. Bueno, veíamos ayer entonces, sí lo vimos ayer, ¿verdad? Que el 555, debido a las tres resistencias conectadas en serie, y cuando nosotros alimentamos con un voltaje de 12 volts, vamos a tener aquí un voltaje proporcional, ¿verdad? Aquí 4, aquí 8 y así se va, ¿verdad? Les comentaba ayer, en el caso de que fuera 15, pues habría 5, 10 y 15. Si fuera 21, 7, 14 y 21, así se va porque las tres resistencias son iguales. También comentábamos lo siguiente, el hecho de que tenemos esos voltajes aquí ya fijos, porque esos voltajes en el momento de que nosotros encendemos la fuente inmediatamente se estabilizan a 4 volts aquí y a 8 volts aquí, van a ser los voltajes de referencia para el comparador de inicio de 4 por la terminal no inversora, el comparador de reinicio 8 por la terminal inversora. Pero el voltaje que tenemos aquí en el capacitor, la carga del capacitor, va a ser el voltaje de entrada, va a ser el voltaje variable que va a llegar al comparador de inicio a través del pin 6 por la terminal inversora y al comparador de reinicio a través de la pata 6 por la terminal no inversora. Pueden ver que aquí hay un puente, ¿eh? Decíamos. Bueno, entonces vamos a ver. Partimos de lo siguiente. Partimos del hecho, ¿verdad? De que el momento de que nosotros encendemos la fuente, inmediatamente aquí hay 4 volts y aquí hay 8. Sin embargo, el capacitor, partimos de que el capacitor está descargado y si el capacitor está descargado, va a haber 0 volts. Esos 0 volts se van a transferir aquí y acá, ¿verdad? Vamos a partir de ahí, suponiendo que tuviera 0 volts. ¿Cuál iba a ser la salida de cada uno de los comparadores? Vimos ayer, ¿verdad? O antier, no recuerdo, parece que ayer, que la salida de un comparador va a ser positiva o bien negativa, ¿verdad? En este caso no va a poder ser negativa porque nada más se está alimentando con una sola fuente. Si digo que es positiva es porque se va a ir a 12 volts y si digo que es negativa o en estado bajo es porque se va a ir a 0 volts. Entonces, los comparadores se van a ir a 1 o a 0 dependiendo, ¿verdad? De cuál señal sea la mayor que tenga en la entrada. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? El comparador de inicio tiene una señal de 4 volts en el más y otra de 0 volts en el menos. Entonces, vemos que la señal de 4 volts es mayor, por tanto, este comparador va a producir un 1, ¿sí? Porque es mayor la señal que está entrando por la terminal no inversora. Pero en el caso del comparador de reinicio, aquí también le llegan 8 volts, es el mismo punto, ¿verdad? Y vemos que ahora el voltaje mayor está entrando por la terminal negativa, por tanto, la salida sería 0. Con esta combinación de 0 y 1, o sea, 0 en R y 1 en S, vemos de acuerdo a la combinación, ¿verdad?, del flip-flop RS, vemos entonces que inmediatamente cuando sucede eso, la salida principal, que es la que tenemos aquí en el pin 3, se va a 1, es decir, inmediatamente produce 12 volts. ¿Por qué digo que 12 volts? Porque es con lo que estamos alimentando al 555. Por ahí vemos que la salida complementaria, pues en este caso sería ¿cuánto? A 0 volts. Siempre va a ser una el complemento de la otra. Si aquí está en 12, esta va a estar en 0. Cuando esta está en 0, esta va a estar en 12. Pero ahorita la combinación que predomina es 0 y 1. O sea, estamos
haciendo, ¿verdad?, que la salida principal se vaya a 1. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con esto. No hay. Bueno, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el momento que se enciende la fuente, va a empezar a circular una corriente a través de RA, RB y el capacitor se va a empezar a cargar. A medida de que el capacitor se carga, el voltaje entre sus terminales se va incrementando. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí tenemos una, un ejemplo. ¿Qué pasaría, verdad, cuando el voltaje en el capacitor es de 3 volts? Pues aquí va a haber 3, aquí va a haber 3. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es mayor? La que está por la positiva, por tanto aquí va, por tanto aquí va a haber un 0. Volts 3.9 a la entrada del flip-flop. Se vaya más allá. Vamos a ver entonces. Punto 1 o 4.0 entrando por el lado negativo, ahora va a ser un comparador de reinicio, va a mandar. ¿Y ahora qué pasa con el comparador de reinicio? Pues a pesar de que sea mayor de 4 volts, ¿verdad? Pero menor a 8 volts, ¿qué va a pasar? Sigue siendo mayor la de 8 volts y por tanto este comparador de reinicio manda un 0. Es decir, vamos a tener a la entrada de flip-flop 0, 0. ¿Y qué sucede de acuerdo a la tabla de estados? Cuando en R y en S hay 0 y 0, el flip-flop, la salida del flip-flop se mantiene sin cambio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cómo estaba inicialmente? Esta salida estaba en alto, en 12 volts. Cuando este comparador de inicio cambió de 1 a 0, no hay cambio, o sea, se sigue manteniendo en estado alto. Y la complementaria se sigue manteniendo en estado bajo. ¿Ok? Bueno, ¿hasta cuándo se va a conservar esto? Vamos a suponer, vamos a darle valores ahorita en el también a 7, ¿verdad? Dígame cuál sería la salida de los comparadores. ¿Quién me dice la salida del comparador de inicio? 0 o 1. 0. Y el comparador de reinicio, ¿cuál sería la salida? En el de arriba. También sería 0. También sería 0, ¿verdad? Porque la mayor es esta. Pero, ¿qué va a pasar entonces cuando el capacitor alcance los 8, todavía más allá de 8? Alcanza los 8 volts, es igual o mayor a 8 volts, la cosa dice bien. En el comparador de inicio, pues sigue siendo mayor la señal que está entrando por el menos y por tanto aquí no hay cambio, sigue siendo un 0. Pero aquí va a haber un cambio. ¿Qué va a provocar? Ahora el voltaje en la terminal inversora es mayor. Esto va a hacer entonces que este comparador ponga un 1 en el reset. Y de acuerdo a la tabla de estados de este flip-flop, a la combinación que tenemos entre entradas y salidas, tenemos un 1 en R y un 0 en S, ahora hace que la salida principal cambie. Acuérdense que estaba en 1, ahora se va a ir aquí a 0. Fíjense bien, estaba en 1 y cuando el voltaje en el capacitor llegó a ser mayor o igual que 8, se va a 0. ¿Y qué pasa con la salida complementaria? Pues ahora la salida complementaria se va a ir a alto, a 12. Mientras la salida principal estuvo en 12 volts, en la salida complementaria
era de 0 volts, pero cuando este cambió a 0, ahora la complementaria se va a 12 volts. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Dudas? No, Inge. Bueno, vamos a ver cuando empezamos a ver esto, ¿verdad? Que la salida complementaria aquí en activa a un transistor. Este transistor aquí va a estar trabajando como interruptor, es decir, en corte y saturación. Y vean que la terminal 7 está conectada ¿a dónde? A este punto. A ver. La terminal 7 está conectada a este punto, al punto, ¿verdad? Que comparten sus dos extremos la resistencia RA y RB. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando este transistor se activa? Bueno, mientras el transistor esté abierto, ¿verdad? O sea que esté como un circuito abierto, ¿cuándo va a estar abierto? Pues cuando el voltaje aquí sea cero, ¿sí? Va a estar como un interruptor abierto y esto va a estar flotando, pero en el momento de que aquí hay voltaje 12 volts, en este momento el interruptor se cierra. Y al cerrarse, este punto ¿a dónde se va? Dígame. Se va a tierra. Es decir, todo este punto llega a dónde? A tierra a través de la terminal 7 y del transistor que se cierra. ¿Qué va a provocar esto? Pues lo que va a provocar ahora que el capacitor se descargue porque va a haber una trayectoria donde se va a descargar. La energía almacenada que tenía en el capacitor empieza a descargarse. Y es lo que va a provocar con el voltaje en el capacitor. Aquí lo podemos ver. ¿Qué va a provocar? Aquí estamos ya, ¿verdad? Lo que les decía, cuando esta salida se va a un estado alto, ¿verdad? Le manda 12 volts, este transistor se va a la región de saturación, se cierra totalmente y este punto, ¿verdad? Se va a tierra. Y esto hace que la carga del capacitor, o sea, que el capacitor, perdón, se descargue. Y al descargarse el capacitor, dígame qué va a suceder. Va a empezar el voltaje aquí a disminuir. O sea que de 8 va a empezar a cuánto? A 7.9, 7.8. Ahí se va. Vean por favor lo que tenemos ahorita. ¿Sí? Ahorita tenemos esto. Me lo voy a llevar a análisis. Ahorita tenemos uno acá. Teníamos un 0. Bueno, cuando el voltaje, ¿verdad? Fue mayor a 8, decíamos. Cuando era 8 volts, la configuración que tenía, es decir, los valores que teníamos en las entradas, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Lo último que vimos, fíjense bien. Si aquí hay 8, aquí va a mandar un 0. Si aquí esto es mayor, aquí va a mandar un 1. Y así quedó. Ahora decíamos, cuando esto sucedió, puso un 1 aquí, aquí un 1, un 0 y se reseteó. Es decir, la salida se volvió 0 y la complementaria se volvió 1. Esto va a empezar aquí a descargarse. Fíjense que cuando el voltaje por decir llega a 7.9. Aquí va a ver lo mismo, 7.9. Entonces, en ese momento,
Pregunto, cuando el voltaje del capacitor empieza a disminuir, y vamos a suponer que es 7.9, ¿cuál sería la salida de este comparador? ¿O cero? Cero, ¿no? Cero, hijo. Es decir, No llega a los 8. así quedaría, perdón, pero ya. ¿Y qué pasa cuando el flip-flop pasa a cero? Cuando tenemos 0 y 0, ¿qué decíamos? Pues no hay cambio. ¿Se acuerdan cuál era el último estado? La salida principal estaba en cero y la complementaria estaba en uno. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cuando el o tenga un valor menor a 8, por decir 7.9, 7, 6, ¿qué va a pasar? Este dispositivo pone un 0 y las salidas del flip-flop no cambian. O sea que sigue habiendo en la principal 0 y en la complementaria 1. Esto hace que el capacitor se mantenga todavía cerrado. Y esto hace entonces que el capacitor se siga descargando. ¿Hasta dónde se va a cargar el capacitor? Cargar el capacitor. Otra vez, 4. ¿Qué pasa cuando el capacitor llega a 9? ¿Qué pasa? Cambia uno. Ahora, ¿quién cambia a 1? El que va a cambiar a 1 va a ser el comparador de inicio. Y el de reinicio no cambia, sigue estando en 0. Y ahora otra vez se repite esto. Otra vez la salida principal se va a 1, a 12 volts. Ya el capacitor deja de descargarse. ¿Por qué? Porque ahora en la salida complementaria, ¿qué vamos a tener en la salida complementaria? 0. Y esto va a estar común de tal manera que ya no hay una trayectoria por donde se pueda descargar el capacitor, sino todo lo contrario. Otra vez va a empezar a fluir corriente para que empiece la carga nuevamente, y al cargarse nuevamente va a subir, va a llegar, va a seguir subiendo hasta llegar a 8, donde aquí, ¿verdad? Cambia y ahora pone acá, ¿verdad? Más allá de 4 que cambia, y lo mismo que vimos hace un ratito. Se repite el ciclo, pero hay una diferencia. Nosotros al inicio, ¿verdad? Cuando decíamos que el capacitor estaba descargado, el capacitor se cargó desde 0 hasta un voltaje que siempre va a ser igual a ¿quién? A 2/3 del voltaje de alimentación del capacitor. ¿Sí me entienden? ¿Cuánto sería 2/3? 8. Que aquí, cuando cambió el comparador de reinicio, cuando llegó el voltaje del capacitor a 8. Y ya cuando llegó, se empieza a descargar, empieza a bajar, y hasta dónde cambia, cuando llega a 4. Y 4, que sería un tercio de VCC. Por eso es que tenemos nosotros estas ondas para observar que al inicio, ¿verdad? Es cuando se tiene el ancho de pulso mayor, porque el capacitor se carga desde 0 hasta 2/3, o sea 8 volts. Ya posteriormente el capacitor va a estar haciendo esto. Para nuestro caso, ¿verdad? Que VCC es igual a 12, va a ir de 0 a 8, de 8 a 4, de 4 a 8, de 8. Así va a estar, ¿verdad? Oscilando el dispositivo. Y este sería el pulso que vamos a tener en la terminal en el pin número 3. Aquí nosotros tenemos las ecuaciones para encontrar la anchura del pulso alto, que corresponde a P más RA por RA. El punto bajo, el ancho, cuando el pulso está en bajo. ¿Por qué nada más interviene RB? Porque cuando la salida, cuando la salida principal está en bajo, es porque la salida complementaria está en alto. Y cuando la salida complementaria está en alto, es porque el capacitor se está descargando.
porque aquí decíamos esto se cierra y permite una trayectoria hacia la tierra del circuito. Pero el capacitor entonces, ¿qué trayectoria va a tomar? Pues va a descargarse la corriente a través de quién? A través de REB nada más. Y de aquí viene para acá. No se toma en cuenta el valor de RA en la descarga. Por eso es que el tiempo bajo lo vamos a calcular a partir de esto. Y ya para calcular el periodo, es decir, lo que hay de aquí hasta acá, pues vamos a utilizar esta ecuación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Hasta ahora no hay ni. No, muy bien. Entonces, vamos a ver, ya que nosotros sabemos cómo funciona el 555, vamos a ver cómo usarlo en un circuito de disparo. De cierta forma va a ser algo semejante a esto. Pero voy a recordar algo que les dije ayer. Esta, ¿verdad? Red RC que nosotros tenemos, la hemos utilizado cuando vimos el circuito de disparo RC, el que llevaba DIAC, el que llevaba SBS, el UJT. Siempre había dos resistencias, una fija, una variable y el capacitor para poder variar ¿quién? El ángulo de disparo. Algo semejante va a ser ya cuando esto se ocupe como para un circuito de disparo. Y también hay que tener presente aquí, en el momento de que nosotros encendemos al 555, la salida principal se va en alto, enseguida se va a 12 volts. Entonces nos vamos a dar cuenta que la salida, el pin 3, no lo podemos utilizar para meterlo directamente a la compuerta del tiristor. ¿Por qué? Porque el tiristor se encendería inmediatamente cuando arrancamos la fuente del circuito y nosotros no queremos eso. Si queremos variar el ángulo de disparo, tenemos que esperar cierto tiempo, tenemos que tener control, no que se dispare inmediatamente. Hago ver eso por lo que viene a... Este circuito de disparo, ¿verdad? Para un SCR con un dispositivo digital que es el 555. Vean cómo está constituido. Los 555 generalmente trabajan máximo a unos 22 volts. Aquí nosotros estamos partiendo de una alimentación también pequeña, 127. Aquí tendríamos que poner también quizás otra resistencia como esta, pero se supone que la carga utiliza esto. Pero ahorita les voy a explicar algo semejante a lo que ya vimos. Observen entonces, tenemos aquí la señal alterna del circuito. Sin embargo, esta señal alterna pasa a través de diodos, de tal manera que este voltaje alterno se convierte en un voltaje de corriente continua. No es directa, es continua. Directa es cuando ya tenemos prácticamente una línea. Y eso se consigue poniendo por ahí un capacitor grande para que en el momento, ¿verdad?, que cargue el capacitor y viene luego el bajón del voltaje, lo compense. Entonces nosotros vamos a tener aquí, a partir de aquí, ¿verdad?, este tipo de voltaje que es el que le va a llegar a la carga y al SCR. Aquí conviene observar lo siguiente. ¿Se acuerdan que esto le llamamos el cruce por cero y cruce por cero? Cuando nosotros rectificamos un voltaje también se sigue manteniendo, ¿verdad? Permítame tantito. Bueno, ¿a quién habla? Ah, dígame. Así es. Está lloviendo en mi casa. Sí, está bien. Permítame tantito. Ajá, ajá. Leo, llueve en mi casa. Pero yo un minuto de regreso.
Aquí vamos a tener un voltaje de corriente continua, pero a pesar de que es corriente continua va a haber cruces por cero, es decir, va a haber un momento en que el voltaje se hace cero y al haber un voltaje de cero la corriente se va a hacer cero y el SCR se va a apagar exactamente aquí en los cruces por cero. Pero también esto nos va a servir para resetear al 555. Fíjense bien, porque nosotros estamos aquí metiéndole 36 volts de eficaces. Aquí al 555 le llegarían más o menos 36, multiplíquenlo por raíz de 2 y luego lo multiplican por punto 636, le va a llegar casi 50 volts, un poquito menos. No tengo el dato ahorita, pero a ver, lo podemos sacar para que ustedes vean. O sáquenlo ustedes ahí si tienen una calculadora. O a ver, aquí lo tenemos, ¿verdad? Estoy chafando aquí el... Vamos a calcular el voltaje de pico igual al voltaje eficaz. Son 36 volts por la raíz de 2. Y como es un rectificador de onda completa, hay que multiplicarlo por 0.636. Esto nos va a dar un valor de 32 volts, es lo que tiene aquí, ¿verdad? Es lo que el voltaje, la magnitud del voltaje después de que le esté llegando a la carga. Sin embargo, el voltaje no se lo podemos meter aquí en 55 porque lo vamos a dañar. ¿Qué se está haciendo aquí? Miren, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos el circuito de disparo con un JT? El UJT, ¿verdad? Requería de un voltaje menor que el de la fuente. Entonces, ¿qué se hizo? Colocar un diodo Zener. Aquí nosotros también estamos colocando un diodo Zener en serie con una resistencia que en aquel momento se llamaba la resistencia RD. No. Sí, la camioneta blanca. Gracias. Permítame. Ok, bueno, ya estoy aquí nuevamente, una disculpa. Nos quedamos, ¿qué parte? Habíamos calculado, ¿verdad? El valor del voltaje que tenemos aquí.
después de las terminales del puente y decíamos que era aproximadamente 32 volts. Si le metemos ese voltaje al 555 posiblemente se dañe. Entonces, ¿qué hacemos? Regulamos el voltaje entre las terminales del 555 a 12 volts. Lo demás se va a quedar en la resistencia RD. Y aquí también, ¿verdad? Se aprovecha para hacer un divisor de voltaje y parte de ese voltaje se aplica en la terminal 4. ¿Se acuerdan para qué sirve la terminal 4? Para resetear. ¿Cuándo se resetea? Cuando se le aplica 0 volts acá. Aplicar 0 volts cada vez que el voltaje pase por 0, el cruce por 0. Ahí, cada vez que sucede esto, se le aplica 0 volts aquí y el 555 empieza a contar a partir de ahí. Es decir, queda sincronizado con el voltaje de línea. Porque si nosotros no hacemos esto, ¿verdad? El 555 estaría generando sus pulsos, pero sin que hubiera una sincronía y no íbamos a poder tener una referencia para medir el ángulo de disparo. Bueno, ahora bien, todo ¿verdad? Este voltaje que tenemos de 12 volts va a estar desde aquí hasta acá, antes del diodo. Se le pone este filtro, ¿verdad? Para que tengamos un voltaje ya no continuo, muy cercano a un voltaje de corriente directa. Bueno, entonces acuérdense que el 555 hay que alimentarlo con VCC, terminal 8. Aquí tenemos los 12 volts positivos, la 1, ¿verdad? A tierra, acá tenemos la tierra. Y ya lo demás, ¿verdad? Es la configuración que nosotros ya habíamos visto hace rato. Estable. Entonces vean aquí, tenemos aquí las dos resistencias RA y RB y el capacitor C. Esta es la red RC que va a permitir controlar el ancho del pulso y como consecuencia el retardo de ángulo de disparo para el SCR. Pero aquí, acuérdense que había una resistencia RA y RB. RA está dividida en dos, una resistencia fija y una resistencia variable. Dicho de esta forma, nosotros vamos a poder controlar la carga del capacitor variando el valor de la resistencia esta de 50 kilos. Pueden observar también que aquí hay un puente, ¿verdad? De la placa superior del capacitor se va al 6 y el otro se va al 2. Recuerden que este era el voltaje para el comparador de inicio y este era el voltaje para el comparador de inicio. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos acá, ¿verdad? En el pin 3, como decíamos hace rato, no lo metemos directamente a la compuerta del SCR. Porque mencionábamos que cuando nosotros encendemos la fuente, ¿verdad? Cuando hay voltaje, inmediatamente la salida del pin 3 se va a estado alto. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si aquí, ¿verdad? Esos 12 volts se los meto acá. Inmediatamente el SCR empezaría a trabajar. Y ya acuérdense que una vez que se enciende el SCR, ya no se apaga hasta el cruce por cero. No tendríamos control. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se hace una inversión del pulso. Pueden ver que el pin 3 se conecta a este punto medio de R6 y R7. R7 está conectado a 12 volts y R6 va a la base del transistor. Ese transistor también, ¿verdad?, va a operar como interruptor, o sea, ya sea abierto, cerrado, en corte y saturación. Pueden observar que la compuerta del SCR está conectada a través de la resistencia R9 de 1 kilo y 1.8 kilos a 12 volts y acá el colector. Bueno, ¿cómo va a operar esto? Fíjense bien. Voy a ir acá a esta parte. Acá, miren. Acuérdense, en el momento que nosotros encendemos la fuente, automáticamente la salida del pin 3 va a irse a estado alto, va a generar un pulso de 12 volts. ¿Qué va a pasar aquí? Observen aquí. El pin 3 y a dónde llega, decíamos, a la resistencia R6 y R7. Aquí a este punto medio. Esto va a hacer que este transistor entre en saturación, o sea, se active. Va a producir una corriente, ¿verdad?, para activar a este transistor y se ponga en saturación. Cuando un transistor entra en saturación se comporta como un interruptor cerrado. Entonces, al estar como un interruptor cerrado, el voltaje
hay aquí en el conector de aquí es el mismo que hay acá. Dicho de otra manera, ¿verdad? El voltaje al cual va a estar la compuerta va a ser cero. Y por tanto, en ese momento el SCR no se va a activar. O sea, mientras el voltaje en el pin 3 está en estado alto, el transistor está cerrado y el SCR no le llega el voltaje porque está a 0 volts y como consecuencia no se activa. ¿Cuándo se va a activar? Nosotros ya vimos que este dispositivo, ¿verdad?, está generando un tren de pulsos, ¿sí? Va a ser, como decíamos, va a estar arriba, inicia arriba, pero ¿qué va a pasar cuando baja? Ya la carga del capacitor, acuérdense que tiene que llegar a dónde, a 2 de la fuente. Resulta que 2 también se llega a 12. Entonces, en el momento que la carga del capacitor llega a 3.8, ya sabemos que el comparador de reinicio manda un 1 y hace que la salida se vaya a 0. Cuando esta salida Q3 se va a 0, ¿qué va a pasar? Dígame. Fíjense bien, aquí lo tenemos. Cuando la salida 3 se va a 0, aquí no hay una corriente suficiente como para poner en saturación al transistor Q1. Esto hace que se comporte como un circuito abierto. Y al estar en circuito abierto, el voltaje aquí en este punto ya no va a ser 0, sino que ahora va a poder fluir una corriente de la fuente hacia la compuerta y en ese preciso momento va a hacer que el SCR se active. Me voy a regresar acá para que ustedes vean. Esto que les acabo de explicar es esto. Cuando nosotros iniciamos, ¿verdad? Enseguida el pin 3 se va en alto. Pero nosotros no queremos, ¿verdad?, que en ese momento se active el SCR, sino que se va a activar cuando el pulso, cuando el pin 3 pase del estado alto al estado bajo. En ese momento se activa, ¿verdad?, el SCR. Dicho de otra manera, ¿verdad?, el ángulo de disparo va a ser casi igual a tiempo alto o el tiempo en estado alto que va a permanecer el pin 3 a la salida. Entonces nosotros vamos a controlar esto como esa anchura del pulso, lo vamos a controlar con el potenciómetro de 50 kilo ohms. No sé si hay alguna duda con esto. Pregunto, ¿dudas? No, no, profe. ¿Dudas? Ok, buena, una disculpa, es que me llegó un paquete por ahí, estaba